Bienvenidos a este podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy nuevamente estamos aquí con el Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, ¿cómo está, hermano Cristian? Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos porque, bueno, estamos aquí en las fiestas de la Virgen de Lourdes, tanta devoción, tantos milagros, tantas conversiones que ha traído la Santísima Virgen a nuestros corazones, a nuestros países, bueno, a Calma en particular, porque han habido movimientos particulares y movimientos grandes de la Virgen de Lourdes o de Lourdes, o como, bueno, la gente le dice comúnmente. María Reina, el podcast de los consagrados. Entonces, queremos conocer bastante de la historia de ella para aumentar nuestra devoción, aumentar nuestra fe, conocer por qué se apareció, cuál es el mensaje central de Lourdes. Con todo eso, yo creo que la gente va a poder tener más devoción a la Santísima Virgen y entender qué mensajes trae, ¿no? Es muy importante porque vivimos en una época que la humanidad está enferma, pero no solo del cuerpo, sino del alma. Y esta aparición de la Virgen es como que diciendo: yo soy la verdadera medicina, yo soy la que de verdad va a curar a la humanidad, y para eso quiero demostrarlo con toda bondad y misericordia aquí en Lourdes y a través de mi hija Bernardette, exactamente. Entender la historia no en un sentido simplemente intelectual, sino porque la historia nos ayuda a comprender, en el análisis de la historia nos ayuda a comprender la ayuda espiritual que la Santísima Virgen viene a traer a nosotros aquí a la tierra, a cada persona, ¿no? Está claro que cada aparición tiene una intención especial de Nuestra Señora para con la humanidad, para con sus hijos. Y lo importante no es saber todos los detalles de la historia, de cómo fue la aparición. Eso es interesante porque todo tiene su sabor, comprender mejor cómo fue, etc. Pero sobre todo entender cuál es la intención de la Santísima Virgen de venir del cielo a la tierra para transmitir un mensaje tan extraordinario como es el de Lourdes, ¿no? Por ejemplo. Y es un mensaje que quedó plasmado constantemente. O sea, hay varias apariciones de la Virgen que quedaron plasmadas, que la Virgen dejó como su firma, pero Lourdes es especial, ¿no? Claro, hay apariciones que fue un milagro, fue una aparición, un mensaje. Pero Lourdes se puede decir que quedó establecida sobre la faz de la tierra un lugar donde oficialmente dice: hay milagros. Hay milagros, exacto. De curaciones. Hay curaciones y actuales, no solamente desde la época de las apariciones, sino ahora en este mismo milenio también han habido ya milagros aprobados científicamente y por la Iglesia, que eso. Los científicos ateos dicen, lo que los ateos, uno de los temas que deja la boca cerrada de los ateos es el tema Lourdes. Ellos dicen: no hay explicación. Claro. No dice, es un milagro, no hay explicación. De momento no sabemos cómo explicarlo, ¿no? Pero en el futuro descubriremos el por qué ocurren estas cosas, ¿no? Científicamente. Padre, entonces, para entender un poco las apariciones de Lourdes, ¿en qué año fue? ¿Qué estaba pasando en esa época? Sí. Entender por qué la Virgen se aparece ahí y nos transmite esos mensajes. Sí, exactamente. La Virgen se aparece en Francia, que era en aquella época, y lo fue durante mucho tiempo, y en algunos aspectos lo sigue siendo hoy en día, era la nación más civilizada, cuya cultura era más cotizada en el mundo entero, y como que daba la nota de la moda, de las tendencias culturales más actuales, más interesantes, y trataban de imitar el resto de las naciones. Y en este momento en que ocurre la aparición en 1858, mediados del siglo XIX, por lo tanto, Francia estaba llegando a un auge en esa materia, ¿no? Como centro, sobre todo París, la ciudad de la luz, se estaba convirtiendo, digamos. Todavía no había llegado a ser, pero era el foco de toda la cultura y de toda la moda en el mundo entero. Y
en aquella época, pues, había una corriente fundamental, ¿no? Digamos que ya había durante el siglo XVIII había crecido mucho, pero en el siglo XIX alcanza también una especie de predominio en todo lo que era la cultura, la gente de cultura, etc. Era una visión racionalista y una visión escéptica respecto de la fe, ¿no? Y una visión racionalista del mundo, de la humanidad, del ser humano, de qué hace aquí en la tierra, cuál es su destino. Era un abandono de la fe para centrarse en lo que la razón, el ser humano con su razón, podía llegar a alcanzar, que era en realidad una sustitución de la fe. Era decir, que la salvación estaba en la razón. Y el resto eran cosas supersticiosas. Era para gente ignorante. La fe era algo... Cuentos de hadas. Una cosa así, ¿no? Y era en ese ambiente general, claro que había mucha gente con fe, pero era la tendencia de la cultura en aquella época. Era eso. Yeah. Entonces, en medio de ese ambiente en el que el progreso técnico comienza a hacer sus grandes avances, que claro, suponen un cambio total respecto a la vida anterior, mucho más centrada en los ritmos de la naturaleza y mucho más agrícola en ese sentido, quiero decir, ¿no? Que dependía más de las cosas naturales y no de la técnica, de las máquinas que el hombre podía crear. Entonces, en ese tiempo empiezan a aparecer grandes inventos que van a cambiar totalmente la vida de la humanidad y en los cuales basan en los racionalistas sus esperanzas de llegar a un paraíso aquí en la tierra en el cual llegase a desaparecer totalmente el sufrimiento, la enfermedad, todas las limitaciones que la vida humana tiene, y en el fondo, en un sueño utópico, creer que podría el hombre librarse hasta de la muerte, conforme avanzaba la medicina, claro, y todos los descubrimientos que nos permiten. Bueno, en esas épocas creo que estaban saliendo enfermedades nuevas, como, no sé, no sé, no había, o no eran nuevas, pero estaban creciendo abundantemente, no sé, la tuberculosis, el tifus, todas esas cosas. Sí, empieza a descubrirse, todavía no, pero empieza, cuál es el motivo por el cual se provocan esas enfermedades, pero aunque todavía no tenían curación, ¿no? Eso con el tiempo. Pero eso, la medicina se considera ya liberada de muchas cosas del pasado y tal, entonces empieza a ser una medicina científica que, por ejemplo, ya no cree en los milagros, ¿no? Todo tiene explicación, ¿no? Y, un cientificismo. Sí, total, exactamente. Es la gran expansión del ferrocarril, se construyen las grandes redes ferroviarias de toda Europa. El teléfono, la posibilidad de comunicarse. O sea, el teléfono todavía no, pero el telégrafo. Podía uno comunicar instantáneamente en cualquier rincón del país, ¿no? Con la capital, etcétera. La fotografía sí, ya se empieza a desarrollar, tanto que conservamos muchísimas fotografías de Bernadette. Ah, bueno, sí. Y de los otros personajes que aparecen en las apariciones. Entonces, ese es el ambiente. También los escritores creo que eran muy claro, ensañados en escribir algo contra... Sí, los escritores de moda, ¿no? Balzac, Zola, era el naturalismo, el romanticismo y el naturalismo empieza... Eso es una manera de ver las cosas sin nada de sobrenatural. Y que, o sea, la religión nunca rechazó la ciencia, ¿no? Claro. Siempre propagó que se investigara. O sea, la fe católica, en concreto la fe católica, no cualquier religión, sí, sino claro, sí. La fe católica, al contrario, siempre, pero eso sería otro tema también para tratar en otro podcast, porque es una de las calumnias que frecuentemente se hace contra la Iglesia, que fue oscurantista y contrario a los descubrimientos científicos, cuando es al revés, ¿no? La Iglesia siempre favoreció todo lo que sea conocer más al respecto de la creación de Dios. Y eso favorece a la fe, porque conforme se conoce más sobre toda la creación, más se confirma todo aquello que nos fue revelado por el propio Dios, creador de las cosas. Ah, bueno, Pablo. Y ahora, bueno, Santa Bernardita
nace en ese clima, ¿no? Pero Sí. ella tenía conocimientos de todo eso que estaba pasando. No, es muy importante tenerlo claro. ¿Quién era Bernardita? ¿Y por qué Nuestra Señora se aparece a ella? O sea, ¿por qué es elegida? Digamos, porque realmente es una predilección, algo extraordinario, ¿no? Entonces, y eso nos tiene que dar a todos mucha confianza. Hay muchas personas que a veces se deprimen porque su vida no va bien, porque tienen problemas en el trabajo, porque tienen problemas de salud y pierden el ánimo, pierden las ganas de vivir. Cuando uno ve quién era Bernadette y todo lo que ya estaba pasando en ese momento que Nuestra Señora se le aparece, entonces ahí uno dice cómo los criterios de Dios son diferentes de los nuestros. Los criterios del cielo, digamos, de la Virgen María, como ellos no valoran a las personas por el éxito que tienen, ni por la salud que tienen, ni por lo... El éxito mundano, porque tienen un éxito en el cielo. Claro, la inteligencia que tienen. Todo lo que el mundo valora, para Dios, para la Virgen, es nada. Es al revés, es al contrario. Muchas veces son obstáculos por los cuales la persona se cierra a la acción de la gracia. Claro. Entonces Bernadette es realmente un modelo extraordinario de cómo Dios valora a las personas. Cuéntenos un poquito, bueno, usted nos dijo que fue en Francia. ¿En qué parte de Francia? ¿Cómo era la familia de Bernadette? Sí, ella, claro, vivía en Lourdes, ¿no? Lourdes es el sur de Francia, en la región de Bigorre. Está muy cerca de España, a pocos kilómetros de la frontera con España, pero en los Pirineos. Los Pirineos es una cordillera de montañas muy importante que separa totalmente España de Francia. Hay algunos pasos entre las montañas que permitían el paso, pero era dificultoso pasar. Entonces, esta es la vertiente norte de los Pirineos. Es una zona que es muy bonita. Tiene ríos de aguas cristalinas, pero heladas, que vienen de lo alto de las montañas, que suelen estar gran parte del año nevadas. Nieves perpetuas. Las más altas picos sí, pero el resto, digamos, nieva en invierno y después va, durante la primavera, la nieve se va derritiendo y va alimentando los ríos. Es que son ríos de aguas cristalinas, unos truchas maravillosas. Y bueno, pero frío, hace mucho frío en invierno. Y después tiene unos veranos más también calientes, pero no tanto. O sea, pero sí, pero hace calor. Bueno, el caso es que Bernadette vive allí en Lourdes, una antigua población, muy antigua. Tienen registros de su existencia de la época romana prácticamente. Un lugar estratégico para tener un castillo. Tiene un importante castillo, una fortaleza, que fue fortaleza ya desde la época de los árabes. Los árabes invaden Francia, no solo España, eso es poco conocido, pero los árabes casi llegan a París, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, y una de las fortalezas que ellos establecen en la zona es la Lourdes. Incluso el escudo de Lourdes es un castillo con una trucha encima, en el aire, ¿no? Ah, sí. Sí, tiene relación con una leyenda, pero una leyenda histórica que habla del paso de Carlomagno por ese lugar, ¿no? Que intenta conquistar Lourdes y no consigue. Y el rey o el gobernador musulmán de aquella fortaleza consigue librarse, digamos, de Carlomagno gracias a una trucha. Pero es una historia un poco larga, ¿no? Sí. Si alguna vez vamos en peregrinación a Lourdes, podemos... Uy, se imagina, vamos con todos los consagrados, nos vamos todos los consagrados y con todos nos vamos a Lourdes. Uy, qué maravilloso. Y ahí contamos pero ahí tenemos que contratar varios aviones, sí. Sí, claro. Sí. Buenísimo. Ahí hacemos un programa desde Lourdes. Exacto, hacemos un programa de Lourdes. Bueno, entonces él está en ese lugar histórico, es un pueblito mayoritariamente agrícola, en donde todavía no ha llegado el ferrocarril. Es una de las cosas que las apariciones de Lourdes garantizó que llegase el ferrocarril a Lourdes, ¿no? Porque las autoridades estaban negociando cómo traer el ferrocarril a Lourdes y tal. Bueno, entonces en ese pueblito, en un contexto de mucha depresión económica en esa época. Había habido unas cosechas muy malas los años anteriores. Y la familia de Bernadette, la familia Subirús, era una familia de clase trabajadora, pero de un cierto nivel.
porque era molinero. Su papá era molinero, señor Subirú. Y él tenía un molino alquilado y él trabajaba seriamente, él hacía muy bien las cosas y era un hombre bueno, e incluso muy caritativo. Durante esta época de carestía, él dejó de cobrar a mucha gente. Y la cosa es que él acabó arruinándose y con muchas deudas, ¿no? Entonces él... Creo que como los molinos en esa época comenzaron a acabarse por los avances de la técnica. También hubo, sí. Yo no sé a qué evolucionó el molino, pero parece que se quedó... O sea, ya estaba con esas deudas Sí. y ayudando. Y más encima se le acabó el trabajo. Es muy bonito visitar en Lourdes la casa natal de ella, donde ella vivió. Todavía se conserva. Sí, que era el molino, era uno de los molinos, ¿no? Donde trabajó la familia Subirú. Y podría funcionar hoy en día. Todos los mecanismos del molino y tal. Se puede visitar, ver cómo las piedras giraban cuando se abría la compuerta del agua, porque está puesto en el río. El río se desvía, se le da una altura y ahí cae el agua que mueve una noria, y hace que eso mueva las piedras. Y las piedras machacan el trigo o el grano que sea y la harina va cayendo por una ranura de las piedritas hasta unos sacos. Todo eso se conserva, podría funcionar perfectamente. Y bueno, entonces era un trabajo pues muy decente, ¿eh? Pero se arruina totalmente, resumiendo, acaban teniendo que vivir de la caridad pública. Un hermano de él consigue por unos contactos en la municipalidad que les dejen vivir, porque ellos son echados de todos porque no pueden pagar los arriendos, los dejen vivir en el antiguo calabozo de Lourdes, la cárcel. Pero era tan insalubre que había sido abandonada como cárcel. Y habían hecho una cárcel que pudieran vivir los presos. Sí, porque dignamente. En esa se enfermaban todos. Y en esa habitación, era una habitación que tenía una ventana, una puerta y una chimenea. Y un pequeño rincón ahí como como una pila para poder echar el agua, pero que no había agua en grifo. No había que traer en baldes. ¿Qué? Sí, entonces imagínese lo que era vivir allí toda la familia. Y, o sea, cayeron en la miseria, literalmente. En la miseria, pero una miseria bien horrible. O sea, muy, muy... Y ella, Bernardita, era una niña muy... tampoco tenían para darles de comer. Y ella estaba enferma, muy enferma. Tenía un asma muy severa. Entonces ella tenía muchas dificultades de respiración en un ambiente tan húmedo y frío como que era aquel. Entonces ella se ahogaba. Era una sensación horrible. Y no tenía medicinas. Los papás lo único que conseguían para ella, para alimentarla un poco más, pero ella padecía anemia también, era un poco de pan blanco, un pedazo de pan blanco que ella roía a los poquitos y que sus hermanos envidiaban, ¿no? Los hermanitos de ella envidiaban porque ella estaba comiendo pan blanco, ¿no? Pan blanco duro, pero algo tremendo. El papá consigue pequeños trabajos aquí y allá para comprar un poquito, la mamá también pues lava ropa, cosas así, y consiguen un poquito para la comida para subsistir, nada más. Pero ellos tenían su honor, o sea, ellos decían, pero nosotros no somos pordioseros, nosotros somos personas decentes. Pero ahí empiezan a estigmatizarlos, así, por así decirlo, a rechazarlos, porque han caído en desgracia. Entonces, él un día, por ejemplo, están muertos de frío y el papá encuentra un pedazo de madera apoyado en una pared en una calle de Lourdes. Y entonces él agarró el pedazo de madera para llevarlo a la casa para quemar en la hoguera, ¿no? Sí. Y la acusan de haber robado. No es un robo. Pero imagínese, ¿no? Y entonces la policía lo deja en la municipalidad, el paro y tal, para que ver quién era el dueño de eso, que lo reclamase porque lo habían encontrado que había robado. No. Y dice, no apareció nunca nadie. Yo le dije, pero ya le ponen ese mote, ¿no? Que era medio ladrón y tal. Y un vecino de la casa de arriba donde estaba el cachote, un día le roban, de verdad le robaron. Le robaron sacos de harina, le robaron cosas del almacén de él. Y entonces acusa al señor Subirú de ladrón.
Y dice, ¿por qué? No hay otra persona más necesitada en el pueblo y seguro que ha sido él el que ha robado. No. Solo por eso. Eso sin es un ninguna juicio prueba. temerario. Sí. ¿Eh? Juicio temerario, totalmente. Totalmente. Eso es un juicio temerario totalmente. Bueno, el hombre pasó meses en la cárcel. Por sospechoso. Por sospechoso. Hasta que al final, el no sé qué fiscal, no sé qué historias y tal, lo soltó por falta de pruebas. Pero imagínese, a todo el mundo... Una familia sufrida. Tremendamente sufrida. Zurrada. Y humillada. A las tantas, ella está tan enferma que los papás... Una tía que vivía en un pueblo al otro lado del valle, digamos, ¿no? Se llama Bartres. Creo que es una tía de ellas. No, era la madrina de ella. Entonces les dice a los papás que la manden a su casa para que ella la cuide, le dé de comer mejor y después la pueda llevar a la catequesis, ¿no? Porque Bernardita, como estaba tan subnutrida y todo, ella no sabía francés, ella no entendía francés, no había podido ir a la escuela, no entendía nada. ¿Y qué no podía hablaba leer. ella? Ella hablaba el idioma de la zona, una especie de patois, así. Es una lengua romance, pero es un dialecto mezcla del francés y el español. Tiene palabras francesas, españolas, todo mezclado así. Y muy primitivo, un lenguaje muy primitivo. Ella no entendía bien el francés. Entonces en las clases de catequesis no entendía las explicaciones que le daban las monjitas. Las monjitas que tenían las hijas de la Caridad de Nevers, que tenían su hospicio donde cuidaban niños allí en Lourdes mismo. Entonces, y ayudaban al párroco en las catequesis de los niños de primera comunión. Por eso ella a los 14 años no había hecho la primera comunión. Entonces ella se va a casa de su madrina pensando que allí ella va a poder ir a las clases, ¿no? Y entonces le dice que así podrá hacer la primera comunión en Bartres. Entonces ella va y va ilusionada. ¿Y qué hace la madrina? En vez de cumplir sus promesas, la explotó a ella. No fue a... No la llevaba a las clases porque tenía que cuidar a las ovejas. Y ella pasaba el día con las ovejas en el campo. Dice, lo único que tenía era el rosario, el chapelet, el rosario en su bolsillo. Y con eso, y lo único que podía hacer era rezar. Ella solo sabía rezar el Padre Nuestro, la de María y Gloria, nada más. Ella de catecismo solo sabía que existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no sabía lo que era la Santísima Trinidad. No, qué situación más compleja, porque ella va allí para ser formada como católica y termina siendo... Y maltratada. Porque podía llover, nevar y tal, la dejaba con el campo, las ovejas. Y no la protegía nada. Los propios vecinos tenían pena de ella y le pedían que entrase un momento a calentarse, a quitarse todo mojado, ¿no? Terrible. Y enferma, pues imagínese, o sea, y no hacía más que empeorar, ¿no? Padre, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos contando un poco más de la historia de Santa Bernadette y ya al punto álgido que es las apariciones. Claro, porque es lo que pasó. O sea, ella pide para volver a su casa. Aunque la señora no quería, ella consigue mandar a sus papás un recado y el papá va a buscarla y la lleva. Y se la lleva. Sí. Y ahí entonces ya ahorita, ahí lo contamos ahora que volvamos. Exacto. Su familia se ha consagrado ya a la Santísima Virgen. Pues ha llegado una ocasión muy especial. En este comienzo del 2023, venga y participe en este curso en línea y gratuito de preparación para la consagración. Ya están abiertas las inscripciones y he reservado una plaza para usted y su familia. Nuestra Señora le ha reservado un lugar en su corazón. Únase a los cientos de miles de familias que ya han hecho esta consagración. Es la misma que hicieron San Juan Pablo II, Santa Teresa de Niño Jesús y muchos otros santos más. Cuento con usted. Haga clic en el botón y participe. Continuamos con esta bella historia que la dejamos
en suspenso. Y ahora, claro, Santa Bernadette estaba siendo explotada por la madrina, que debería haberla catequizado, llevarla a formación. Y el papá, bueno, usted dice que se lo llevó. ¿Y ahí qué pasó? Sí, o sea, imagínese, la madrina tenía un poco de remordimiento por no llevarla a la catequesis. Entonces ella dijo que iba a ser su catequista. Entonces cuando ella volvía agotada, exhausta, muerta de hambre, de cuidar las ovejas, decía, ven aquí que te voy a explicar el catecismo. Y ella se dormía. Y entonces, ¿qué hacía ella? Y le exigía que repitiese palabra por palabra el catecismo. Cuando se equivocaba, le pegaba una bofetada. Ese era el premio por haber estado todo el día cuidando las ovejas. Entonces ella... Eso, sin rabia ni nada. O sea, ella era de una sumisión, así, de una aceptar las cosas que ocurrían sin rabia, sin nada. Vamos a hacer un podcast sobre el sufrimiento, sí. Una serie de podcasts sobre el sufrimiento. Que justamente es esto. O sea, los Santa Bernadette pasa por esto, pero una resignación. Una resignación impresionante. Y bueno, llega a casa y claro, los papás la ven en estado que está... Ella no habla mal de la madrina y tal. Y que esa era otra cosa de ella, ¿no? Era súper sumisa, ¿no? Bueno, entonces, y esto es un 21 de enero, ¿no? Entonces ahí queda unos días, sigue sufriendo lo que sufre. Fíjese que cuando ella le daba unos ataques de agonía, de ahogarse, y ella intentaba, se asomaba a la ventana, se agarraba a la ventana, a las rejas de la ventana, para intentar respirar. Y hasta ese detalle, fíjese, estaba el pozo negro de la casa de los vecinos de arriba, estaba justo al lado de la única ventana de la casa. Y entraba todo el aire infecto, maloriente y tal de allí. Y eso era el estado que estaba. Entonces, llegó un día, que es el 11 de febrero, unas 2 semanas después de haber vuelto. En ese 11 de febrero se quedan sin leña. Sí, era el único calor que podía haber. Estaba en pleno invierno. Frío de 0 grados. Entonces, la mamá, el papá estaba enfermo, también estaba en cama. Entonces, ¿qué hacen? La mamá manda a la hija pequeña de Bernadette, a la hermana pequeña de Bernadette, con una vecina que digamos, también eran pobres, pero no eran tan miserables como ellos. Y era una niña fuerte y tal, un poquito mayor como Bernadette, más o menos. Y entonces dice, ir a buscar leña al bosque, ¿no? Pero que no era cerca del pueblo, era lejos, y con el frío que hacía. Entonces Bernadette le da vergüenza que ella no pueda ir también. La mamá no le quiere mandar porque es enferma. Claro. Y en Klein, que mide 1,40 m, está subdesarrollada, ¿no? Entonces, y dice, no, yo quiero ir. Entonces la mamá no... Entonces se abrigan así con el gorrito que tenía y tal y cual, y salen. Y se van buscando leña. Pero ya con el miedo de que les llamen ladronas. Porque claro, ya lo habían pasado. A su papá ya le habían acusado de ladrón por llevarse un pedazo de madera que había tirado en la calle. Entonces ellas dicen, vamos a salir del pueblo. Salen del pueblo y les dicen, bueno, hay un lugar ahí que han cortado árboles. Y llegan ahí y dicen, uy, pero si nos ven nos van a decir, somos ladrones, tenemos que ir más lejos. Entonces van siguiendo el río, saliendo del pueblo, y hasta que llegan a la zona donde está la actual gruta, digamos, ¿no? Que era un lugar que nadie iba ahí. Era solamente a pastar cerdos. Llevaba en un lugar así, alejado. Y tenía de un lado la pared de una roca grande, una montañita, que era la actual, donde está la gruta, y a la derecha estaba el río. Había también un canal de agua, el río Gave. Entonces, ¿qué pasa? Al final ven que el lugar donde había más leña que podían recoger sin peligro estaba al otro lado del río y había que atravesarlo, y es un río ancho, poco profundo, pero de aguas heladas. Sí, era aquella época. Entonces las otras niñas dicen, bueno, no tenemos más remedio. Entonces se arremangan un poco la falda y pasan el río, ¿no? Y Bernadette se queda al otro lado porque no se atreve a pasar el río por el frío. Dice, voy a morir, o sea, estaba enferma ya y tal. Y en ese instante, o sea, ella se está decidiendo si pasa o no pasa. En ese momento escucha un rumor
de viento y un viento impetuoso allí donde ella está. Y escucha el rumor hacia el lado de la roca, pero mira los árboles y dice, ¿qué es esto? Y ve que los árboles no se mueven. Entonces un viento solo ahí, en ese lugar. Es rarísimo, ¿no? El viento viene de fuera. Claro. Entonces ahí se queda toda extrañada y ahí va a continuar a prepararse para intentar cruzar el río, porque quería echar piedras para pasar por encima de las piedras, pero no, podía pasarse toda la mañana ahí tirando piedras y no iba a conseguir. Entonces ella vuelve a escuchar el ruido, el viento, se queda así, y ahí mira hacia lo alto de la roca, donde está una gruta, no es una gruta, o sea, era una parte honda de la piedra, y arriba hay como unos agujeros producidos por el agua en hilo témpora, ¿no? Hace mucho tiempo. Y en uno de esos agujeros de la roca aparece la figura de una niña, prácticamente de la edad de ella, resplandeciente. Así. Qué maravilla. Vestida de blanco, con una cinta azul que le sujeta la túnica. Y entonces ella se queda toda... Imagínese la aparición de en ese lugar horrible. No digamos que no tiene nada. Lo único que había era un rosal hacia alrededor del hueco, ¿no? Un rosal silvestre. Y ella queda prendada por esa imagen y entra en éxtasis. Es llevada a un estado queda ajena a todo lo que pasa a su alrededor. La hermanita y la amiga, la vecina, le llaman, la ven toda pálida. Y la llaman y no contesta. Entonces piensa, no, Bernadette se ha muerto. Y claro, pues estaba muy enferma y tal, se quedó pálida. Se ha muerto. Y ella no contesta, le tiran piedras para que se despierte. Claro. Nada, no reacciona. Nada, no sé. Entonces se queda extrañadísima. Así, no sé, claro, ella estaba en éxtasis. Y van corriendo, recogen todas las ramas que pueden y tal y cual. Y ahí pasan al otro lado y en eso ya terminó. Entonces ella se despierta así y está feliz, está sonriente, está súper feliz y tal. Y las otras vienen congeladas del pasar el río, del viento helado. Vámonos corriendo a casa y tal y cual. Y todo eso. Pero ya habéis terminado de recogernos. Ella toda animada. Y ellas todas muertas de frío. ¿Pero qué te pasa? Dice, ¿qué es lo que ha pasado? Y tal, no, nada. ¿No habéis visto nada? Les pregunta a ella, a las otras, ¿no? ¿Qué hemos visto el qué? Dinos, ¿qué ha pasado? No, nada. Pero ya empiezan a sospechar que había pasado algo. Claro, pasó algo. Entonces Bernadette agarra y ella decide pasar el río para recoger ramas para llevar. Entonces pasa el río y ella les dice a su hermanita y tal, me habéis engañado, el agua no está fría. Está tibia, como cuando se lava la loza, que la calentaba la mamá antes, ¿no? Y ella pues, se ha vuelto loca. O sea, ¿qué le pasa? ¿No? Y ella echa a correr. Y el agua sí estaba fría. Llevando un montón de luz, ¿no? Pesadísima. Claro, el agua estaba helada. Pero Bernadette no sentía el frío. Había perdido la sensación del frío. ¿Qué es lo que es uno de esos fenómenos místicos? Creo que en algún podcast han hablado. Sí, hicimos 2 podcasts sobre la vida mística. Sí. Eso es el incendium amoris. Es el incendio de amor. Que muchos santos sentían un calor de amor a nuestro Señor, a la Virgen, a que se les aparecía, tenían visiones. El incendium amoris, están incendiados de amor. Ella está encantada con la belleza que ha visto, ¿no? Y con esa, ella lo llama aquero. En el lenguaje de ellos sería aquello, aquella, ¿no? Sí. Ella no sabe qué es, pero que es algo bueno, porque lo que pasó, después ella lo cuenta, es que cuando ocurre eso, ella lo primero que se le ocurre es agarrar el rosario que llevaba en el bolsillo de la falda. Y saca el rosario y cuenta, ¿no?, que ella fue a rezar el rosario. Le entraron ganas de rezar, ¿no? Cuando fue a hacer la señal de la cruz. Pero ella no sabía en ese momento que era la Virgen. No sabía que era la Virgen. No sabía. Ella dice, bueno, sí, es una niña, pero no... Está vestida así, pero no... Y también lleva un rosario en la mano derecha. La Virgen se aparece con el rosario en la mano. Sí. Y entonces ella agarra su rosario y va a hacer la señal de la cruz y no consigue mover la mano. Se le queda paralizada.
Y ella entiende dentro, interiormente, como que y una voz que le dice, no, así no, así. Y ahí la Virgen hace la señal de la cruz. Y entonces ella, la mano de ella, se mueve a la vez que la de la Virgen. Y hace el mismo gesto que la Virgen. ¡Qué maravilla! Entonces, que la Virgen le enseñó a hacer la señal de la cruz. Eso tiene una explicación. Porque cuando estaba en Bartres, que ella iba a la misa, ¿no? Con la señora. Entonces, el párroco se quejaba de que no había conseguido ni siquiera que los lugareños, los de ahí, aprendieran a hacer bien la señal de la cruz. ¿Pero cómo la hacían entonces? Y decía, ustedes la hacen como quien espanta una mosca. Así, ¿no? Ya. Entonces se quejaba el padre. Este padre acabó siendo monje benedictino. Pidió para retirarse porque dice que él no conseguía enseñar a aquella gente tan ruda, tan del campo y de las montañas y tal, ¿no? Y era una de las quejas, era eso, la señal de la cruz. Entonces Bernardet, como la Virgen le enseñó a hacer la señal de la cruz a Bernardet. Qué bonito. Y mucha gente, cuando iba a verla posteriormente, le pedía que hiciera la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque decían, no hay nadie que haga la señal de la cruz como ella. Es algo celestial, es algo impresionante. En realidad, ella se transformó después de esa aparición. Fue un antes y un después. Sí. O sea, todo el mundo se daba cuenta y decía, pero esta niña, ¿quién le ha enseñado educación? ¿Quién le enseñó modales? Venía gente de París, después, posteriormente, claro. ¿No? Después con la fama de las apariciones, que damas de la corte del emperador Napoleón III y de la emperatriz María Eugenia, dijo. Y entonces ellas decían, estas damas, ¿no? Decía, pero esta niña, ¿en qué escuela ha estudiado? ¿Ellos conocieron personalmente a Santa Bernardita? Sí, claro, muchísima gente iba para hablar con ella. Muchísima gente durante años, hasta que es llevada, las apariciones son aprobadas y la Iglesia determina, incluso por protección a ella, ¿verdad?, que entre en una orden religiosa para evitar porque iba tanta gente a verla y ella enferma que porque ya no se curó, en las apariciones. Ella sabía que la Virgen le dijo, no te prometo la felicidad en esta tierra, pero sí en la otra vida, ¿no? Y ella sabía eso. Aparte de otras cosas que tal vez sean secretos y tal. Padre, esta historia, yo estoy aquí muy en silencio porque estaba muy bonita, muy maravillosa. Perdón yo por interrumpirle. Que uno podría aquí quedarse horas hablando. Claro, porque esta es la primera aparición. De la primera aparición y pasamos la mitad del podcast. Vamos. Pero no, esto está una maravilla. Yo creo que esta historia así del preámbulo, lo que usted nos contó, nos deja como que el gusto de sentir. O sea, yo estoy sintiendo aquí las apariciones de la Virgen sensiblemente con lo que usted nos está contando. Entonces, es un medio de apostolado esto de aquí para hacer que la gente tenga más devoción a la Virgen. Los que están asistiendo vale la pena que divulguen, se suscriban al canal, le den sus likes, hagan sus comentarios para que esto se difunda mucho más. Pero padre, a ver, ya, esta aparición de la Virgen se aparece simplemente y no le dice una palabra, simplemente son gestos. En la primera aparición no le dijo nada, fue solo eso. Después, en las siguientes apariciones, por ejemplo, la segunda aparición, cuando le pregunta quién es, que diga su nombre, ahí la Virgen lo único que hizo fue sonreír. La miró y la sonrió. Bueno, una sonrisa de la Virgen vale más que muchos tesoros. Claro, ahí ya es todo el escándalo. O sea que las niñas cuando llegan, la hermanita... ¿cómo se propagó todo ¿Qué pasó? Que la hermanita en el viaje, en el camino de vuelta, le grita, le dicen ella y la amiguita, ¿no? Le dice, por favor, para, porque no podemos más. O sea... ella se para para que ellas parasen también. En el momento que paran, le dicen, pero Bernadette, estás transformada, ¿qué te ha pasado? ¿No? Pero cuéntanos. Y ahí, pero me prometes que no se lo dirás a nadie, ¿no? Y entonces, sí. La hermanita le dice eso. Y ahí fue que ella le cuenta a la hermanita. Cuando llegan a casa, ¿qué pasó? En la cena, no sé qué, hubo una pelea entre ellas. Se pelearon por algo de la comida o lo que fuera. Y ahí
la pequeña, dice, claro, ahora Bernadette se las da de que se le aparecen seres celestiales y no sé qué, no sé cuánto. Ya, la mamá, ¿qué? ¿Qué es eso? No sé cuántos. La mamá también había sentido algo raro. Sí, claro. ¿No? Como que ya no sentía ya la enfermedad, estaba eufórica, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el don que usted dijo? Incendium amoris. Incendium amoris. Incendium amoris, sí. Okay. Entonces, ahí está. Entonces, ahí empieza. Y la mamá le dice, eso son mentiras o no sé qué, alucinación, no sé qué. No sé qué. Pero dice, no, pero de verdad y tal. Y ella siente interiormente la llamada de la Virgen. Cada vez que se va a aparecer, que son varios momentos cada 2, 3 días al principio, después seguidos, varios días seguidos, ella siente cuando le llama a la Virgen. Entonces ella no puede resistir, la mamá le prohíbe ir y ella se pone triste hasta morirse. Tan triste que la propia familia dice, bueno, ve, porque si no te vas a morir, ¿no? Y le dejan ir. Y ahí van con las otras niñas, y las otras niñas del pueblo, porque corrió por todo el pueblo. Entonces, ahí vamos a seguirla, no sé qué. La segunda aparición fue con un montón de niños y niñas, ¿no? Que una la de la sonrisa. La de la sonrisa. Entonces, y tiran, se sube arriba de la piedra, de la roca, donde está la Virgen, y tira una piedra abajo. Ahí todas las otras niñas salen corriendo. Y no sé cuánto. Pero ella no sale del éxtasis. Ella está... Bueno, en fin. Hay una serie de detalles que es imposible contar todo. Sí, no. Pero el caso es ese, es que, claro, la cosa va creciendo, se va haciendo más grande, la aparición. La gente va en masa, las autoridades ya tienen que mandar a ir los policías a controlar aquello, que no haya accidentes, porque el lugar tampoco es un lugar muy accesible, ¿no? Y la gente va y reza en el rosario, y la Virgen continúa apareciéndose. Bueno, hasta podríamos llegar... La tercera aparición, el 18 de febrero, se llama la aparición de las promesas. Después ahí... ¿Qué prometió ahí? Bueno, ella le promete a la Virgen, a Bernadette le dice eso, ¿no? Dice que ella no le promete la felicidad en esta tierra, sino en la otra, tal. Y después ella pide la oración, que todo el mundo vaya a rezar allí. Y después le pide que se construya una capilla y que hable con los curas, ¿no? Dice, y bueno, ahí Bernadette habla con el párroco, con Monseñor Peyramal y tal, y le explica, Monseñor Peyramal no quiere ni saber de eso. Hacía unos años había habido unas apariciones falsas en no sé qué lugar de Francia que habían sido aprovechadas por los anticlericales que atacaban a la iglesia para atacar a la iglesia, decir que todo eso eran mentiras y tal. Y años antes sí había habido unas apariciones auténticas en la Salette, en los Alpes franceses, ¿no? Hacia Suiza, y que las famosas apariciones de la Salette. Ese es otro podcast que podemos hacer sobre las apariciones de la Salette. Sí, exactamente. Eso fue en 1842, sí, creo que sí. Bueno, años antes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El caso es ese, es que vamos ya, porque si no, yo creo que es que se va a pasar el tiempo y no hemos visto ni lo principal, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Entonces, en la 12ª aparición, que se da el llamado a la penitencia, y es cuando se descubre la famosa fuente de Lourdes. ¿Cómo surgió la fuente de Lourdes? Pues la Virgen le pide a Bernadette que vaya a la fuente y se lave, solo que en la fuente... O sea, no es la misma agua del río Gave, sino que es otra agua, exactamente, nada que ver. En la gruta no había agua, el agua estaba a unos metros lejos de la gruta, que es donde pasaba el río. Y en la gruta solamente estaba toda... Era tierra, no había nada, estaba terraplana, era mucho más, el suelo era mucho más alto que en la actualidad. Se niveló abajo para que hubiera un cierto espacio para las personas poder ver a la Virgen. El lugar donde apareció la Virgen, pero el lugar no era exactamente como es ahora. Fue vaciada la cueva de tierra y quedó solo la roca. La mole de roca, la masa biel, la vieja mole, digamos, ¿no? Es una sola roca de una bien dura, negra. Bueno, entonces,
ahí, ¿qué pasa? La Virgen le dice, ves a la fuente a lavarte. Y dice, ¿qué fuente? Entonces Bernadette se va hacia el río. Y la Virgen le dice, no, dentro de la cueva. Entonces Bernadette va dentro de la cueva, al fondo, que hay tierra y la roca, ¿no? Y entonces dice, no, ahí. Y no hay nada. Entonces Bernadette empieza a escarbar en la tierra. Entonces él empieza a escarbar y al escarbar en la tierra, pues nada, no sale nada, no sale. De repente empezó a quedarse húmeda la tierra. Y allí empieza a llenarse de agua el agujero que ella hace con las manos. Pero la gente no sabe nada. No ve nada más que ella escarbando la tierra. Y de repente, cuando ella tira el agua llena de barro, mezclada con la tierra que aparece, hasta que queda un poquito más clarita, pero llena de barro. Entonces ella obedece a la Virgen, se lava la cara con eso. Entonces se llena la cara de barro. Y la Virgen después le dice, y ahora come de las hierbas, come de la hierba. Y la hierba eran unos matojos que había ahí. Sí. Entonces ella empieza a agarrar la hierba y empieza a comérsela. Entonces la gente se queda... No veía, claro, no entendía bien lo que estaba pasando. Empieza a reírse de ella. ¡Qué horror! Está loca. Claro, está loca. Creo que hasta los anticlericales decían que... Y empezaron a burlarse de ella y decían que la cochina de Lourdes, una cosa así. La cochina de Lourdes le llamaban así en los periódicos. ¡Qué horror! Y qué pasa? Porque la Virgen, ¿qué le había dicho? Dice que hiciera penitencia y que orara por los pecadores, por la conversión de los pecadores. Ese es el mensaje central de Lourdes. Entonces, ¿cómo es el mensaje central de Lourdes? Es la penitencia, que está representada por comer la hierba amarga y por lavarse con esa agua que nace ahí de la obediencia de ella a la voluntad de la Virgen. Y esa agua brota, ella bebe, se empiezan a burlar de ella, pero ¿cómo comienza a la gente a decir que no? De entre las miles de personas que había allí, había gente sencilla que tenía fe. Entonces de repente ven, cuando ya se la han llevado a ella, medio toda la familia y tal, pensando que está loca, entonces cada vez sale más agua del agujerito que había hecho ella, hasta que se hace un arroyito que va hasta el río. Entonces, por ejemplo, una señora que estaba allí, que había venido a no sé qué pueblo, estaba con la mano paralizada, la mano, no sé, era a la izquierda o a la derecha, una mano totalmente paralizada, estaba embarazada de 9 meses, a punto de dar a luz. Tanto. Entonces, esta señora, cuando se van todos y tal, ella se arrastra hasta el hueco que ha hecho Bernadette, ¿no? Y ella va tiene un montón de niños, de hijitos. Y ella mete la mano en el agujero, pero ella consigue, porque era empinado hasta llegar allí, hasta el fondo de la cueva. Y ella consigue meter la mano y en el instante la mano recupera es el primer milagro de Lourdes. Qué impresionante, qué maravilloso. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba la señora? Catalina, no sé qué, Catarín... Ay, se me falla el nombre. Bueno, da igual. Bueno, Catalina sale corriendo, ¿no? Pero estaba embarazada de 9 meses. En el momento que se cura, ella siente los primeros dolores de dar a luz. Entonces, ella le pide a la Virgen ahí mismo también que le dé tiempo a llegar a su casa para dar a luz, ¿no? Claro. Pero ya con la mano está medio... contenta, medio asustada. Y por otro lado, dice, pero ¿y ahora cómo voy a dar a luz aquí, no? Si hubiese sido bonito un bebé nacido en Lourdes. Catalín la tapí. Entonces ella llega a su casa y da a luz entrando en la casa. Y su hijo, creo que se llama Jean-Pierre, él fue sacerdote. ¿Qué? Ese fue el primer milagro de Lourdes. El primer Lourdes, sí. Fue el primer milagro. Bueno, entonces ahí, claro, imagínese el agua milagrosa. Ya. Y ahí se empiezan a suceder los milagros. La gente hace como un pequeño lugar donde acumular el agua. Hay un niño también que está a punto de morir, de un vecino de Lourdes. Lo llevan allí cuando está desahuciado de los médicos, lo meten en el agua helada y se cura. No podía mover las piernas, no, estaba moribundo. El médico le había dicho a la mamá que se preparase, esa noche moría, pues esa noche se curó. Qué cosa. Aún así, el médico de Lourdes era ateo, el doctor Dussou. Era ateo. Y entonces él, a pesar de haber visto el milagro de la señora, el milagro del niño, él no creía en las apariciones, ¿no? Hasta que hay una de las apariciones para ver la conversión de los pecadores,
hasta de los ateos. Dice, a través de esos milagros va a convertir a mucha gente. El primero fue el doctor de Lourdes, el primer ateo que se convirtió. ¿Por qué? ¿Y cómo se convirtió? Se convirtió porque en una de las apariciones ya miles de personas alrededor y tal, era difícil llegar hasta la cueva, pero bueno, ahí incluso los policías tenían que abrir paso. Y llega Bernardet, ahora no me acuerdo frente cuál fue. ¿Cómo? Fue la 17ª aparición, sí. la penúltima aparición. Una señora le dio un cirio grande a Bernardet para que lo tuviera. Porque una de las cosas que pide la Virgen también es que vayan en peregrinación allí, donde tiene que construirse la iglesia. Entonces se van las romerías. La romería y la famosa procesión de los cirios por esto. De aquí nace. Que aquí nace, porque a una señora le da un cirio para que lo tenga durante la oración, durante la aparición. Entonces era pesado el cirio. Entonces Bernardet lo apoya en el suelo y se arrodilla al lado y hacía viento. Entonces ella coloca las manos alrededor de la vela, de la llama, pero alrededor, porque ya todavía no empezó la aparición. Entonces, ella, para que no se apague, empieza la aparición. Era bien temprano de mañana. Y entonces ella entra en éxtasis. Ella queda pálida, quedaba sonriente, quedaba seria, depende de lo que la Virgen le hablaba. Y fue esto fue, creo, en la segunda Ave María del segundo misterio. Y en eso llega el doctor Dussou, que quería verla en directo, que era el éxtasis, o sea, hacer estudio psicológico de cómo era posible entrar en este estado, ¿no? Y tal. Y entonces él ya estaba medio avalado, ¿no? De las cosas que había oído, pero quería verlo en directo. Y entonces él se coloca al lado de ella durante la aparición, ella ya estaba en éxtasis cuando llega, y de repente ve que, claro, en el éxtasis ella mueve las manos, y al mover las manos se coloca encima de la llama, y la llama pasa entre los dedos de ella, y se mueve entre los dedos de ella, y ella no se mueve. No se entera de nada, como si nada. Y el doctor lo está viendo al lado, a palmos de ahí. Entonces, él toma el reloj y cuenta más de 15 minutos con el fuego debajo de los dedos. ¿Era para haber salido con la mano rostizada? No, totalmente, asada. Sí, eso mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina la aparición y ella vuelve a lo normal y recupera el color normal, entonces él inmediatamente va a agarrarle las manos, a mirar las manos, y ve que no tiene nada. Ni la menor quemadura. Y entonces él, no contento con eso, agarra una vela y se la acerca a los dedos estando ella despierta. Y ahí inmediatamente se quema y le dice, pero doctor, está loco, me quema. Sí, seguramente quería probar a ver si tenía sensibilidad. No sí, sé, a ver si... Claro. Entonces, ahí se convirtió. Él se convirtió. No, ya se arrodilló delante de Bernardet y creo. Claro, porque ya había visto el milagro. Todo un señor estudiado con todo el principio. No era cualquier doctor, era un doctor muy era miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Francia y tal, había escrito artículos científicos y todo. Era el primer doctor que hace un estudio a fondo, ¿no? Eso. Padre, esta historia está maravillosa, las apariciones fenomenales. No sé si usted nos puede contar algo de la última aparición. ¿Qué pasó con Santa Bernadette después? Sí, Santa Bernadette, claro, años después de la aparición, creo que son 8 años después de la aparición. Entonces ella entra de monja en estas hermanas de Nevers que tenían las hermanas de la Caridad de Nevers, que tenían su casa en Lourdes, van a la casa central de ellas que estaba en Nevers, mucho más al norte de París. De Francia. Lourdes era el sur de Francia, esto ya es mucho más al norte. Y entonces ella entra de monja, donde ella vivió hasta su muerte, ¿no? En el año 79, creo. 79. Creo que Santa Bernardita ya estaba por fallecer también por sus neumonías y sus cosas. Claro, pues, sí. Y no fue la última, sino que ahí mandó a traer un agua de Lourdes y se levantó y salió caminando. Sí, no. Lo que pasa, en una ocasión ella estuvo a punto de morir y como que ella sabía, no sé si... Es que hay un secreto en Lourdes.
¿Ah, sí? Sí, la Virgen le reveló un secreto a Santa Bernadette. ¿Y usted se sabe el secreto, padre? Nadie lo sabe hasta hoy en día, porque era un secreto. Y Bernadette, impresionante, ella se transformó, o sea, se volvió una persona extremadamente suspicaz y astuta. Nadie le pudo sacar el secreto. Nadie, y mire que lo intentaron. Y fueron gente muy experta, a hablar con ella y como que ponerle trampas a ver si soltaba alguna pista de lo que era el secreto. Cuando llegaban a ese punto, ella se quedaba callada. Decía, ella no hablaba, no decía. Impresionante. Ella era testadura. Pero ¿se tiene alguna idea de qué puede hacer ese secreto? Ella, varias veces al preguntarle, hubo momentos, bueno, ella tuvo que responder porque eran interrogatorios de la iglesia oficiales. Ese secreto se refiere a mí misma. Dice, no tiene nada que ver ni con Francia, ni con la iglesia, porque ustedes saben que las apariciones de la medalla milagrosa, ahí hay unas revelaciones a Santa Caterina Labouré en 1830 en París, en las cuales le habla de toda la historia de Francia, todo lo que va a pasar. El derrocamiento del rey, los disturbios en París, el asesinato del arzobispo, todo eso. Incluso la Comuna de París, de 1870, mucho posterior. Como que la Virgen ahí reveló todo eso. En Lourdes no. En Lourdes no le habla de eso, habla solamente de la necesidad de la oración, de la penitencia, la penitencia está representada por comer la hierba. La oración, el rezo del rosario... La hierba y el barro, ¿no? Sí, bueno, lavarse con el agua. Sí. Y el que más era la peregrinación, ir en peregrinación allí, a esa capilla. Y que hasta hoy en día son multitudes de personas que van viajando de los lugares del mundo que más gente viaja. De toda Francia. ¿Usted sabe cuál es la ciudad que más, después de París, claro, la ciudad que más plazas hoteleras tiene? ¿Cuál? Lourdes. ¿Ah, sí? Sí. Y Lourdes creo que no es muy grande, ¿no? No, Lourdes es un pueblito. ¿No? Pero es todo hoteles, ¿no? Para recibir miles y miles, son millones de peregrinos cada año. Qué impresionante, padre. Sí. Bueno, usted no se nos puede repetir en qué año, cuándo murió Santa Bernadette, dónde se puede visitar el cuerpo. El cuerpo de ella quedó en Nevers. Ella profetizó eso. ¿Ah, sí? Porque la gente le decía, bueno, pero tú tienes que ser llevada a Lourdes. Y dice, sí, lo van a intentar para llevar esta carcasa vieja, dice. pero no lo van a conseguir. Dice, yo me voy a quedar aquí, yo no voy a volver más a Lourdes. ¿Y está ahí en Nevers? Está en Nevers. Perdón, ¿en qué año falleció? Creo que en 1879, si no me engaño. Sí. Bueno, entonces, fíjese cuántas cosas. Y ella creo que quedó incorrupta, ¿o no? Lo que nos ha olvidado una cosa fundamental, que es la aparición. O sea, ¿quién se apareció? Ah, bueno. Porque hasta entonces, o sea, fue solamente en la 16ª aparición. Sí. Fue que la Virgen le dijo su nombre. Porque el párroco, Monseñor Peyramal, le dijo, yo no te voy a creer hasta que esa señora que se te aparece, o aquero que aparece ahí, te diga quién es. Dice, porque si no lo dice, y tal cual. El párroco del lugar. El párroco, sí. Entonces, Bernadette tenía que llevarle el nombre. Y entonces Bernadette le insistía a la Virgen. La Virgen, bueno, solamente se lo revela este día, que fue el 25 de marzo, el día de la Anunciación. Entonces la Virgen, cuando le pregunta, la Virgen no responde en el momento, vuelve a sonreír. Dice que primero miró hacia arriba, sonriendo, como si estuviera rezando a la Santísima Trinidad. Después mira a la izquierda y sonríe. Mira a la derecha y por fin le mira a ella, ¿no? Y ahí levanta de nuevo los ojos al cielo y dice, Eu era a Inmaculada Concepción. Y se lo dijo en el patois, que traducido exactamente es, yo soy la Inmaculada Concepción. Y Bernadette no entiende, porque ella era analfabeta. Claro. Y vimos que no hizo el curso de catecismo. Ella va repitiendo eso durante todo el camino hasta la casa del cura, porque ella no quiere olvidarse lo que la Virgen le ha dicho y no entendió a ella qué era. Ella lo dice. Tampoco la gente alrededor. Ella ha dicho, yo soy la Inmaculada Concepción. La gente queda maravillada así, pero impresionante, porque 4 años antes el Papa
acababa de definir el dogma de la Inmaculada Concepción, que la Virgen había sido concebida sin pecado original, es lo que el Papa dijo. Entonces, y la Virgen le dijo a ella, a Bernadette, que yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, ella llega a la casa del cura y le dice, ya sé quién es, y ya sé el nombre de ella. Ay, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho, eu era a Inmaculada Concepción. Eso era, ¿no? Eso era. Esa de soy era. Dice, entonces, yo soy la Inmaculada Concepción. Y ahí el párroco dice, pero no te puede haber dicho eso. Te habrá dicho que ella fue concebida sin pecado. Dice, no. Ella dijo. Y la gente le insistía a ella. Y el párroco decía, no, te habrá dicho tal cosa. Dice que era lo que el Papa había dicho en la encíclica. Los que no han visto el podcast de la Inmaculada Concepción, le dejamos el link. Eso, que dejan el link de la Inmaculada Concepción para ver el detalle de esto. Entonces, esa es la clave también de Lourdes. Es la confirmación del dogma del Papa. El Papa es Beato Pío IX, que es el que lo proclama, el dogma de la Inmaculada Concepción. Sí, no podríamos haber dejado de decir ese detalle. Sí. Yo creo que, padre, vamos a tener que hacer otro podcast solo sobre los milagros de Lourdes, porque hasta ahora dimos y contamos la historia. Claro. Y la ya, historia sí, ¿no? Y así es al azar, porque no sé, mire todos los libros que está el padre. Usted se quiere mostrar como si alguien quiere conocer algo de los que sepan francés. Se llama René Laurentin de Bernadette du Parler. Pero también René Laurentin es el mayor mariólogo hasta hoy en día de la historia de la Iglesia, parece. Es un investigador de todas las apariciones, extremadamente serio, un consultor. Ojalá, no sé si se conseguirá en español. Bueno, los que saben francés lo consiguen en francés. ¿El otro libro, padre? Este es la historia de Bernadette. También en francés, que el padre habla francés. Y bueno, y aquí están los milagros de Lourdes. Sí, que podríamos hacer perdón. Sí, ¿no? También este se consigue más fácil, los milagros de Lourdes. También vamos a hacer un podcast sobre los milagros de Lourdes, porque aquí vamos a contar uno o otro. Por ejemplo, la vida de Bernadette en el noviciado y cuando ya es religiosa en Nevers es interesantísima también. Bueno. Sí, todo lo que ella vivió allí, cómo vivió con los ejemplos de humildad, de devoción, de fervor, los carismas que se despiertan en ella, como el discernimiento de los espíritus, todo eso. Es muy interesante. Interesante. Bueno, padre, entonces, si usted puede, por favor, dar una oración por todos los aquí presentes, por intercesión de la Virgen de Lourdes. Y bueno, para que todos tengamos más devoción a ella. Vamos a tener eso con toda devoción, unión con Santa Bernadette, en agradecimiento a la Santísima Virgen María por esta bondad de ella con la humanidad, con nosotros, ¿verdad? De darnos este regalo que son los milagros de Lourdes. Todo esto que se convierta ahora en una bendición que llega a cada uno de ustedes, a cada uno de sus hogares, a los enfermos especialmente, y que sientan esa protección, esa cercanía de Nuestra Señora por los más sencillos, por los más humildes, por aquellos que tienen una fe auténtica y una devoción a la Eucaristía como tenía Bernadette. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si no se quieren perder todos nuestros programas, suscríbanse a nuestro canal, dejen su like, compartan para más personas. Salve María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!